Hola a todos, en este vídeo os quiero mostrar cómo se hace la actualización de firmware de nuestra máquina de Silhouette. Yo lo voy a hacer con Silhouette Cameo 4, pero los pasos son los mismos para otros modelos de máquina. ¿Cuáles? Pues sería Silhouette Cameo 4, Silhouette Cameo Plus, Silhouette Cameo Pro y Silhouette Portrait 3. Así que en caso de tener cualquiera de estos 4 modelos de máquinas, los pasos que tienes que seguir para hacer la actualización del firmware son los mismos. Hacer la actualización del firmware vamos a ver que es súper sencillito, está todo prácticamente automatizado y solo necesitamos dos cosas. La primera es tener conexión a internet y la segunda es tener el cable USB de conexión de la máquina a nuestro ordenador. Y bueno, puede ser que alguien esté pensando, pero ¿cómo no lo voy a tener si yo tengo conectada mi máquina al ordenador con este cable? Bueno, pues ese es tu caso, perfecto, pero os recuerdo que la máquina también se puede conectar al ordenador a través del Bluetooth, con lo cual no sería necesario utilizar este cable. Por ejemplo, es mi caso, tengo la máquina lejos de lo que sería el ordenador, con lo cual en lugar de utilizar el cable yo utilizo la conexión Bluetooth. Si también es tu caso y tienes tu máquina conectada vía Bluetooth, que sepas que para la actualización de firmware necesitarás este cable para conectar la máquina a tu ordenador. No pasa nada porque es simplemente conectarla para hacer esa actualización de firmware y de nuevo luego vas a poder seguir utilizando tu máquina con esa conexión Bluetooth. También me soléis preguntar si uno se puede saltar las actualizaciones del firmware y no hacerlas. Y la respuesta es que no. ¿Y por qué no nos podemos saltar esas actualizaciones de firmware? Bueno, pues porque cuando nos aparece que tenemos una actualización, se nos va a deshabilitar el botón de enviar, con lo cual hasta que no hagamos esa actualización de firmware no vamos a poder seguir trabajando con nuestra máquina. Si os fijáis, no tengo el botón de enviar habilitado y me sale aquí un mensaje que dice actualización de firmware disponible, por favor conecte el dispositivo por USB. En este caso me sale este mensaje en concreto porque yo tengo conectada mi máquina por vía Bluetooth. Si la tuviese por cable USB, en lugar de salirme este mensaje de que la conecte por USB, me saldría el siguiente mensaje que veremos a continuación, que es directamente que hagamos esa actualización de firmware. Así que lo primero que tenemos que hacer, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, es conectar mi máquina con ese cable USB. Bueno, pues ya la tengo conectada por USB, pero vemos que el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos conectada nuestra máquina a través del Bluetooth, con lo cual lo que tenemos que hacer es venirnos a este desplegable y cambiar a la conexión vía USB. Así que le voy a dar, lógicamente si ya lo tenéis directamente con el cable USB, no hará falta que hagáis estos pasos y veréis que directamente os sale actualización de firmware disponible, actualizar ahora. Y simplemente tenemos que darle a este botón que sale resaltado o subrayado, hacer clic y se hará todo de forma automática y vamos a ver que tarda muy poquito. Así que voy a darle. Le damos a actualizar ahora y simplemente nos pide que no desconectemos nuestra máquina y vemos que en naranja pone actualizando el firmware, así que simplemente tenemos que esperar. Bueno, pues ya he terminado, he estado cronometrando cuánto tarda en hacerse esta actualización de firmware y no llegan a 20 segundos. Con lo cual, si os fijáis, lleva muy poquito tiempo hacer esta actualización de firmware y además es súper sencillo. Vemos que ya ha cambiado a listo para cargar y ya podemos enviar de nuevo a enviar a nuestra máquina porque volvemos a tener este botón habilitado. Así que ya habéis visto, repito, súper sencillo hacer esta actualización de firmware. ¿Que estás utilizando siempre tu máquina con el cable USB? Pues ya podemos seguir trabajando. ¿Que estás utilizando tu máquina vía Bluetooth y quieres volver a utilizarla de esa manera? Bueno, pues de nuevo te vienes a este desplegable, seleccionas la conexión por Bluetooth y en el momento en el que te diga que está listo para cargar y el botón de enviar habilitado, ya puedes volver a utilizar tu máquina y seguir trabajando con ella. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda al respecto me la podéis dejar en los comentarios y me despido hasta el siguiente vídeo. Así que, como os digo siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¡Hasta luego!